vamos a trabajar este tema. Bueno, recuerden, por favor, grosso modo voy a hacer una recapitulación. Recuerden que estamos trabajando profetismo del siglo octavo. Esa es la materia que estamos trabajando, ¿correcto? Y en esa materia, entonces tenemos que hemos estudiado los contextos, contexto histórico, político, social, religioso, ¿correcto? Y luego de eso estudiamos cada profeta por separado. Empezamos con Amós, vimos algunas temáticas muy interesantes con Amós, luego empezamos con Oseas, vimos algunas temáticas, digamos como de lo más sobresaliente del libro, infortunadamente no se agota, eh, o afortunadamente no se agota, son temas muy, muy densos, pero sí estamos viendo un poco más detenidamente cada profeta, reitero, sin agotar el tema, nunca se agota, lo que se agota es el tiempo. Y ahora ingresamos a ver el profeta Isaías. Recuerde que los profetas del siglo octavo son los miao. Miao es una mnemotecnia para que podamos identificar cuáles son esos profetas: Miqueas, Isaías, Amós y Oseas. Reitero, hemos trabajado Amós y Oseas y ahora vamos por Isaías. Y de Isaías quiero comentarles que nosotros por lo general hablamos de el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías. Siempre me han escuchado hablar de eso, ¿correcto? Pero nunca nos hemos detenido a estudiar el por qué se habla del proto, deutero y trito. En el hebreo, el nombre de Isaías es como está escrito ahí, los que están estudiando hebreo: Yeshayahu. Yeshayahu es un nombre teóforo o teofórico. Recordemos que esos nombres son los que están compuestos con una partícula del nombre de Dios. Y en griego sí se pronuncia prácticamente igual que en el español, Isaías. Y aquí entonces quiero hacer un abordamiento a lo que les estaba comentando. Recuerden que hablamos siempre de, por un lado está la escuela, digamos, conservadora, que propone que el libro de Isaías, absolutamente los 66 capítulos, fueron escritos por un profeta que vivió allá en el siglo octavo antes de Cristo, específicamente en el 760, 740 más o menos, y que ese profeta es utilizado por Dios y que el Señor le muestra en visión y en revelación lo que va a pasar incluso 800 años antes, 800 años después de que él viva, ¿correcto? Esa es una propuesta, y que ese profeta, que es un profeta cortesano, es un príncipe, entonces que Dios le muestra todo eso que va a tener lugar, reitero, 800 años después, y que escribe como conclusión de todo eso los 66 libros que nosotros, los 66 capítulos, perdón, que nosotros tenemos en el libro de Isaías. Esa es la propuesta que se maneja desde una corriente teológica conservadora. Pero hay otra propuesta, y es que no, realmente el texto de Isaías se subdivide en tres grandes secciones: el proto Isaías, que estaría del capítulo 1 al 39, el deutero Isaías, que estaría del capítulo 40 al 55, y el trito Isaías, que estaría del capítulo 56 al 66, ¿correcto? Cada uno de esos tres segmentos del profeta fueron escritos en momentos diferentes y en lugares diferentes y para destinatarios diferentes. Por ejemplo, el proto Isaías, es decir, del 1 al 39, estaría siendo escrito precisamente en Judá, en el ámbito geográfico e histórico de la Judá del siglo octavo. Y el que lo escribió precisamente, reitero, sería el profeta que se llama Isaías, que vivió o que ministró más o menos entre el 660 y el 760 al 740 antes de Cristo, ¿correcto? Luego se dice que el deutero Isaías, es decir, los capítulos 40 al 55, fueron compuestos en el exilio en Babilonia, es decir, más o menos unos prácticamente casi 2 siglos después, cuando el pueblo de Israel ha sido llevado cautivo al exilio en Babilonia.
y allá el Deutero Isaías entonces se compone. Ya les voy a decir las razones que son históricas, literarias y teológicas para ese asunto. Y luego vendría el Trito Isaías, que son los capítulos 56 al 66, y son capítulos que fueron escritos a la gente que regresó del exilio en Babilonia, es decir, en el posexilio. A eso se le conoce como posexilio, que regresaron y que entonces son personas que son ministradas por la escuela. Ya no se habla del profeta Isaías, el personaje como tal del siglo octavo, sino que se habla en cuanto al Deutero Isaías y el Trito Isaías, se habla de la escuela isaiana. Es decir, los profetas tenían sus propias escuelas donde enseñaban profetismo y donde enseñaban teología y todo ese asunto. ¿Correcto? Y el profeta Isaías, que vivió en el siglo octavo, fundó su escuela. Y esa escuela se le reconoce como la escuela isaiana. Perdón, ¿dónde está eso en la Biblia? No, no está eso. Eso es lo que se ha venido extractando de todo lo que se puede analizar del texto bíblico y cómo finalmente termina habiendo una escuela de profetas que se llama o se le ha reconocido como la escuela isaiana o la teología isaiana. Entonces, lo que sería el Deutero Isaías y el Trito Isaías serían discípulos del profeta que vivió en el siglo octavo, es decir, estudiantes en su escuela de teología, ¿correcto? Que teniendo una corriente teológica, entonces ellos dan el mensaje, reitero, siguiendo la corriente teológica del profeta Isaías, siguen esa corriente y dan mensajes para su momento y para destinatarios específicos en cada una de las 3 secciones del libro de Isaías. ¿Ya? Entonces, eso es una segunda propuesta. Personalmente me parece mucho más viable. Para usted no necesariamente tiene que ser la más adecuada, pero personalmente me parece la más viable. De todas maneras, los más grandes eruditos siempre trabajan con esta postura. Y para eso hay algunas razones de tipo histórico, razones de tipo literario, razones de tipo teológico, para tratar de hacer esta división en el proto, Deutero y Trito Isaías. Obviamente, todo esto que estoy diciendo, reitero, una corriente conservadora jamás lo va a aceptar. Ellos, reitero, van a decir que Dios le enseñó al profeta Isaías, que vivió en el siglo octavo, todo lo que iba a pasar de ahí para adelante, incluso 800 años hasta allá. Claro, nosotros no desconocemos que Dios puede hacerlo, obviamente lo hace, pero la verdad es que si se habla desde esa perspectiva, se está desconociendo todo un cúmulo de experiencias, de conocimientos, de datos que están ahí y que se pueden ver, reitero, a través de las razones históricas, literarias y teológicas y que realmente ameritan que se haga esa división en el libro. Algunos han dicho, a ver, pero miremos entonces el texto hebreo y miremos a ver si realmente en el capítulo 40, donde empieza el Deutero Isaías, hay algo en el hebreo que diga, sí, aquí en la segunda sección de Isaías. Pues realmente no y sí. No en el sentido de que no hay una nota que diga el copista, ojo, aquí termina el proto Isaías y aquí empieza el Deutero Isaías. No, no hay una nota con esas características. Lo que sí hay, reitero, hay unos argumentos bastante interesantes desde el ámbito histórico, literario y teológico para analizar esas 3 secciones. Hablemos de las razones históricas. Por ejemplo, en el capítulo 1 al 39, esto es muy clave, se habla tanto de personajes como de eventos que están teniendo lugar en el siglo VIII. Pero a partir del capítulo 40 ya no se encuentran referencias ni a esos personajes ni a esos sucesos del siglo VIII, sino del siglo VI antes de Cristo, es decir, después del 606 y hasta el 538. Ahí, en el Deutero Isaías, se encuentran solamente referencias de sucesos y personas que viven en el siglo VI, en el exilio en Babilonia. Entonces, esto es muy importante. Cuando nosotros empezamos a analizar, reitero, el proto Isaías, entonces habla de Usías, habla de Acaz, habla de Ezequías, habla de lo que está pasando en el ámbito
teológico, en el ámbito ético, religioso, legal del siglo octavo. Y cuando uno compara ese discurso del proto Isaías, es decir, del 1 al 39, con Amós, con Oseas, con Miqueas, es exactamente lo mismo, es decir, los mismos eventos que se están presentando en el siglo octavo. Por ejemplo, en el capítulo 44, que ya pertenecería o correspondería al Deutero Isaías, se habla de Ciro. Vamos leyendo algunos textos de la Biblia. Leamos, por favor, Isaías capítulo 44. Versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo serás fundado. Ojo, ¿por qué tiene que decir acá que le va a decir a Jerusalén serás edificada y al templo que serás fundado? Perdón, ahí en ese momento, hace rato estaba ya Jerusalén siendo edificada, ¿correcto? Uh, ya hace mucho tiempo Jerusalén había sido edificada, el templo existía. ¿Por qué se dice entonces aquí en este 28 que Jerusalén serás edificada? Porque acá en esta segunda sección, que reitero, ya están en el exilio, aquí obviamente ya está Jerusalén destruida, porque recordemos que Nabucodonosor fue a Jerusalén en el 586 más o menos, antes de Cristo, y la destruyeron totalmente. Destruyeron el templo, es decir, en ese momento no hay Jerusalén, por lo menos habitable, y no hay templo. Por eso habla de que Jerusalén será edificada. ¿Listo? En el capítulo 45, versículo 1 dice, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. ¿Recuerdan ustedes quién es Ciro? Ciro es el rey que quedó a cargo de la coalición del imperio medo-persa. Es decir, se unen dos grandes ejércitos y pueblos, los medos y los persas, y conforman lo que se conoce como el imperio medo-persa. Ciro es el rey que está a la cabeza de ese imperio. Pero ¿qué pasa? Ciro está más o menos por allá en el 538 antes de Cristo, entra en escena como el gran imperio del mundo. Claro, 538 antes de Cristo, pero antes de eso, obviamente ya ha estado barriendo, ya ha estado conquistando todos los territorios alrededor, porque obviamente para llegar a ser imperio del mundo tuvo que vencer al imperio que estaba en ese momento, que era el imperio caldeo. Y para vencer a un imperio, pues tiene que ser un ejército bastante robusto, grandes, poderosos. ¿Y quién es el que está a la cabeza de todo ese aspecto? Ciro. Y entonces aquí, en el Deutero Isaías, se empieza a hablar de Ciro como ese personaje que está a la cabeza de todo lo que les estoy contando. Por otro lado, en el capítulo 48, versículo 20, se invita a Jerusalén, se invita a los ciudadanos israelíes que están en el exilio de que tienen que salir de Babilonia, que el tiempo ya está cumplido. Mire lo que dice en el 48:20. Salgan de Babilonia, huyan de entre los caldeos, den nuevas de esto con voz de alegría, publíquenlo, llévenlo hasta lo postrero de la tierra. Digan, redimió el Señor a Jacob su siervo. Entonces, aquí cuando nosotros decimos todo este aspecto, no podemos nosotros de manera terca decir, no, perdón, es que aquí están hablando del siglo octavo. No, porque en el siglo octavo Israel estaba en Israel. ¿Dónde es que están o cuándo es que están ellos en Babilonia? Es, reitero, del 606 al 538. El evento del que nos está hablando acá, cuando se le dice al pueblo de Israel, salgan de Babilonia ya. Ya el tiempo se cumplió, ya no tienen que estar más ahí. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, también tenemos algunos otros aspectos
es que se le motiva al pueblo de Israel a que salga y que vayan de regreso a Jerusalén. En el Deutero Isaías se refleja el destierro vivido por los judíos. Ya, todo ese Deutero Isaías, el pueblo de Israel está allá, en el exilio en Babilonia. Pero luego, a partir del capítulo 56, que es cuando inicia el Trito Isaías, ya a partir de ese capítulo se va a reflejar una sociedad que ya no está en el exilio en Babilonia. Es una sociedad que ha regresado a, a Israel. Es una sociedad que se conoce con el nombre de posexílica. Así dice el Señor, estoy leyendo el capítulo 56 de Isaías. Guarden derecho y hagan justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer el mal. Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ojo, si ellos estuvieran en Babilonia en ese momento, pues sencillamente no se hablaría de la casa del Señor, la casa de oración del Señor. Porque ¿cuál es la casa de oración del Señor en el Antiguo Testamento? El templo de Jerusalén. Y a ese es que se está refiriendo. Un templo que va a ser reedificado para que el Señor coloque ahí su gloria. ¿Listo? Mira lo que dice en el versículo 8. Dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, vengan a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, son soñolientos, echados, aman el dormir. Por ejemplo, en el capítulo 60, mire lo que dice. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Todo eso está hablando del posexilio, de cómo el pueblo de Israel fue sacado de allá, de Babilonia, y cómo fue traído otra vez a Israel. ¿Por qué fueron sacados de allá? Porque, como le comento, el imperio que estaba gobernando era el imperio babilónico. En la Biblia también se llama el imperio caldeo, ¿correcto? O neo-babilónico también se le conoce con ese nombre. Y el Señor saca a este pueblo de allí, ¿correcto? ¿Cómo lo hizo? Sencillamente cuando Ciro viene y destruye el imperio babilónico, entonces, reitero, se empieza a erigir como amo del mundo el imperio medo-persa. Ciro, a diferencia de Nabucodonosor, Nabucodonosor era el rey del imperio medo-persa, del imperio babilónico, Ciro, el rey del imperio medo-persa. A diferencia de Nabucodonosor, Ciro respeta, valora las diferentes culturas existentes. Los de Babilonia querían hacer una aculturación de tal manera que la única cultura que quedara vigente en el mundo de ese momento fuera la cultura, los conocimientos, la religión, todo lo babilónico. Todo lo demás no servía, sobraba. Entonces, aquí en este momento, lo que se pretende es que el rey Ciro sí respeta a las demás culturas. El rey Ciro las valora, valora las demás religiones y le dice a todos los grupos étnicos que han estado esclavizados en Babilonia, si ustedes quieren, pueden salir. Si ustedes quieren, pueden devolverse para su tierra. Le da a cada grupo étnico la imagen de su Dios. Cuando llega al pueblo de Israel, como no tienen imagen de su Dios, les da
le saca los vasos que habían sido llevados a Babilonia, los vasos del templo, los vasos y utensilios sagrados, los que había sacado Belsasar para hacer una celebración a su Dios, y cuando apareció el dedo escrito en la pared, recordarán ustedes, y ahí en ese momento, entonces, Ciro les dice, llévense eso es de ustedes, y si se quieren ir, váyanse. Y ahí entonces se firma lo que se conoce como un decreto de repatriación de Israel, y todos los israelíes regresan, bueno, no todo, la verdad, una cantidad importante de israelíes regresan a su tierra. Y ahí es cuando surge el post-exilio, ahí es cuando surge el trito Isaías, ¿listo? Que está diseñado para hablarles a gente que ha regresado del exilio. Preguntas de esto que les he dicho hasta el momento. Preguntas. Pastor, y en ese capítulo 50, bueno, parte del 52 y 53 que habla del siervo, del sufrimiento del siervo del Señor, que lo relacionan con el sufrimiento de Cristo, ¿no? Es cierto, ahí está en lo que se conoce como el Deutero Isaías. Hay muchos, bueno, muchos no, hay 4 cantos que se llaman los cantos del siervo, los cantos del siervo. Y hay uno que se llama el gran canto del siervo que sufre vicariamente. Se le ha colocado ese título. Ese está en Isaías capítulo 52, 12 al 53, 52, 13 al 53, bueno, todo el capítulo que tiene 12 versículos. Ese es el famoso sufrimiento del siervo del Señor. Y por lo general, cuando empieza a leerse, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado los hombres su parecer y su hermosura, más que los hijos de los hombres, etcétera. Entonces, la gente cuando se le pregunta, bueno, ¿de quién está hablando acá? Inmediatamente todos en coro responden, pues de Jesucristo. Pero realmente no está hablando de Jesucristo, porque estamos viendo que este texto que corresponde al Deutero Isaías está en la época del exilio en Babilonia. Este texto está hablando de gente que tuvo que sufrir muchísimos vejámenes al ser conducidos por Nabucodonosor a Babilonia. Gentes que tuvieron que sufrir martirios y que eran siervos del Señor. Ejemplo, uno de ellos, eh, eh, Daniel y sus amigos, que ellos sufrieron esto. Jeremías, que es obligado a ir a otro lugar contra su voluntad y allá muere. Entonces, esos textos se deben aplicar primero en su momento histórico a personajes históricos que vivieron en esa época. Claro, aquí hay otro recurso literario que ya lo hemos venido trabajando y es lo que se conoce como sensus plenior. ¿Se acuerdan el sensus plenior? Sensus plenior es que las profecías del Antiguo Testamento tienen un segundo, tercer, cuarto, quinto cumplimiento. Es decir, tienen un primer cumplimiento que es histórico y luego sobre ese cumplimiento histórico se le puede aplicar esa profecía a otro personaje, ¿correcto? Pero ya no históricamente, sino simbólicamente. Históricamente, ¿y por qué les estoy diciendo que ya no históricamente? Porque el momento histórico es el primero que está acá. Ya nosotros podríamos decir, mirando retrospectivamente, no, lo que pasó con Jesucristo también es histórico. Claro, para nosotros sí, pero estoy hablando desde el momento en que se tiene el texto de acá para allá y se ve en el futuro. El primer evento es el evento histórico. Ya las otras son aplicaciones espirituales de ese evento. Eso se llama sensus plenior y eso se hace a través de un ejercicio hermenéutico que se llama, o literario que se llama Haggadah y Halakha. La Haggadah es una reinterpretación de un texto narrativo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y la Halakha es una reinterpretación de un texto legal del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, cuando la Biblia dice en el libro de Hechos que cuando el etíope venía adorando de Jerusalén y entonces se le acercó allá Felipe,
creo que fue, ¿cierto? Y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y le dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Estaba leyendo justo este texto que estamos leyendo ahora, el canto del siervo que sufre vicariamente. Y a partir de eso, entonces le dice una cantidad de cosas bastante interesantes. Le dice que prácticamente este texto estaba hablando de Cristo, que claro, en la época de Felipe y el etíope, ya hace unos añitos atrás había tenido lugar el sacrificio vicario de Cristo también. Y por lo tanto ellos también pueden hablar en ese momento, Felipe y el etíope, que están hablando de un evento histórico para ellos, también para nosotros, mas no para los que escriben este libro en el siglo, ya en el exilio en Babilonia, entre el siglo más o menos sexto antes de Cristo. No sé si me estoy haciendo entender con todo esto que les dije. Roland está levantando la mano. Sí, pastor, en pocas palabras, el autor de este texto no tenía ni la más remota idea de que esto se le fuese a aplicar en un futuro a Cristo. Excelente, excelente pregunta. Muy bien. Claro que no. Estos census pleniur, Haggadah y Halakha, no son potestativos del primer profeta que habla de estos eventos. Es decir, que el profeta, por ejemplo, hablando del proto-Isaías, aquí estamos hablando del deutero-Isaías, hablando del proto-Isaías, el famoso texto que también se lo aplican a Jesucristo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Pensar que cuando el personaje histórico que se llama Isaías da esa profecía, estaba hablando, estaba teniendo en mente exactamente a Jesucristo que iban a ser de una virgen y todo ese asunto. No, no. Isaías está dando una profecía para su momento histórico, que es un evento que tiene lugar en la vida del rey Acaz y su hijo Ezequías, que es el niño que va a nacer de esa mujer. Pero ya después ese mismo evento se aplica a la persona de Jesucristo. Isaías tenía en su mente, perdón, claro que lo tenía en su mente, que estaba hablando de Jesucristo. ¿Acaso no era profeta? No, es que recordemos que el concepto de profecía en el Antiguo Testamento no tiene un énfasis de el conocimiento de los eventos futuros. No, ese no es el énfasis de la profecía veterotestamentaria. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta esos aspectos. ¿Listo? Preguntas. No, obviamente no está hablando de Jesucristo ahí en el momento histórico, y tampoco el profeta sabe que esa profecía puede tener un cumplimiento por allá 800 años después. Y tampoco va a poder estar hablando de un personaje, estoy hablando del texto del capítulo 7 de Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Tampoco puede estar hablando de un personaje que va a vivir en el siglo 800 años después, en la época de Cristo, si ellos necesitan una situación, una solución, porque están siendo sitiados en este momento por el imperio asirio y necesitan una solución. Necesitan ver que Dios está con ellos, y la palabra del profeta tiene que ser una palabra para su momento. De nada serviría, perdón, que el profeta Isaías, mijo, yo soy profeta del Señor y le vengo a dar una palabra que se va a cumplir en 800 años, ¿o yo? Pues qué motivación y qué alegría. Gracias, muy amable. No, es una palabra para su momento, antes de que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, dice él. ¿Ya? Muy bien. Roland. ¿Qué le iba a decir yo, pastor? Entonces se puede decir que todos esos textos que se aplicaron en el Nuevo Testamento a la vida de Jesús, o el sufrimiento y el nacimiento de él, fue una mera coincidencia. Yo creo que trabajar ese concepto desde la perspectiva de la coincidencia no es correcto tampoco, porque lo que sí tenemos que ver nosotros es que aquí ya me tocaría conectar el tablero que no lo conecté. Lo que sí tenemos que tener en cuenta nosotros es que aquí juega un papel muy importante. Recuerdan que yo les he dicho que la Biblia es una obra teándrica, ¿se acuerdan?
Cuando hablo de teándrica es que es una obra en equipo entre Dios y el ser humano. Es una obra divina y humana. Eso se llama teándrico. Desde la mentalidad y desde el autor humano, de ninguna manera está hablando, aplicando eso a la persona de Jesucristo. Pero cuidado, ahí entra a jugar la inspiración divina. En la inspiración divina, en la mentalidad divina que está detrás del texto bíblico, él sí sabe eso. Él sí sabe eso. Entonces, no es una coincidencia, sino que sencillamente es un cumplimiento que en el momento en el que se desarrolla el kairos divino, ahí en ese momento viene un segundo o tercer cumplimiento de esa palabra que el profeta dio humanamente para un solo evento histórico. Pero resulta que aquí hay otro evento histórico y allá hay otro evento histórico, y entonces en esos otros eventos históricos sí llega la mentalidad divina, la autoría divina del texto bíblico que dijo, esto me sirve para este momento, para acá y para acá. ¿Ya? Entonces realmente no es una coincidencia. Claro, todo esto, obviamente, todo esto que les estoy diciendo, si vamos a ser honestos intelectualmente, que la idea es que lo seamos, vamos a tener que decir que hay muchos autores que, reitero, sobre todo los autores de corrientes teológicas conservadoras van a decir, eso no es así. Van a decir al Sensus Plenior, no, eso no existe. Van a decir al proto Deutero y Trita Isaías, no, eso es falso. El problema es que, reitero, esa otra manera de ver la composición del texto bíblico es muy idealista, como muy fantasiosa, porque la Biblia sencillamente es producto de unos eventos que se están dando, que son eventos históricos, geográficos, lingüísticos, teológicos, políticos, económicos, que están en el texto bíblico y que nosotros no los podemos desconocer. Entonces, esa manera de ver el texto bíblico pasa por encima de todos esos contextos. O sea, no tiene en cuenta nada de esos contextos políticos, ni económicos, ni ninguno de esos, porque sencillamente es una inspiración de Dios que viene al ser humano por encima de todo eso y como que finalmente se le halla el lugar porque de todas maneras es Dios el que lo hizo y Él es omnisciente. Pero no, realmente no es así. Dios pudo haber escrito su palabra de esa manera, pero prefirió escribirla en convenio con el ser humano. Y eso es lo que enriquece tremendamente el texto bíblico en el sentido de la relación entre Dios y el ser humano. Preguntas. Muy bien, entonces en el capítulo 56 en adelante, como les venía diciendo, también se habla de la reconstrucción de la capital. Esa capital está destruida. Dios le dice al pueblo de Israel que Él va a ayudarles para reconstruir todo. ¿Listo? Reitero del capítulo 56 y al 66. Por ejemplo, mire lo que dice en el 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Ojo, aquí, si esto estuviese hablando de los afligidos de Sion, no hablaría de los del siglo octavo, porque recordemos que en el siglo octavo hay unos cuantos que tienen muchísimo dinero, y seguramente se les habría descrito a ellos como los gozosos, como bien proponen los profetas del siglo octavo. Mira lo que es el versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, etcétera, etcétera. Preguntas. Estamos hablando de las razones históricas de por qué se divide en proto, deutero y trito Isaías. Y otro aspecto más es, por ejemplo, que en los primeros capítulos se menciona a Jerusalén
y algunos eventos que tienen lugar en ella, por ejemplo, como la famosa guerra siro-efraimita del capítulo 7, que eso fue una guerra que se dio allá porque el reino del norte vino a pelear con el reino del sur porque ellos estaban haciendo un convenio entre Israel, que es el reino del norte, Siria, de ir a atacar a Asiria. Y ellos dijeron, pero todavía somos muy poquitos, consigamos más gente. Y vinieron y le dijeron al rey del reino del sur, venga a pelear con nosotros contra el rey de Asiria. Él no quiso ir y entonces estos iban a ir a pelear contra el reino del sur, es decir, el reino del norte Israel contra el reino del sur a Jerusalén, Judá, ¿correcto? Y ahí en ese momento se forma lo que se conoce como la guerra siro-efraimita. ¿Listo? Porque es una coalición entre Siria y el reino del norte, que también se le conoce con el nombre de Efraín. Entonces, por eso, efraimita. ¿Listo? Muy bien. A partir del capítulo 40, el exilio ya es un hecho que se vive e incluso a partir de ese capítulo se anuncia el final. Mire lo que dice en el capítulo 40. Consuélense, consuélense, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hable al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido la mano del Señor por todos sus pecados. ¿Listo? Entonces, fíjese, ya se le dice a la comunidad que está en el exilio, ojo, recuerde que estoy trabajando con todo el texto de Isaías, los 66 capítulos de atrás hacia adelante, mostrándole algunos argumentos de por qué la división en Deutero, Trito y Proto, Deutero y Trito Isaías, ¿correcto? Y le estoy hablando de las razones históricas de eso. Aquí, una de esas razones es que en el capítulo 40, es decir, en el Deutero Isaías, se habla del exilio como un hecho que ya es presente y que ya se ha terminado. El tiempo ya está cumplido. ¿Recuerdan ustedes que esa misma oración también la hace Daniel cuando se pone a investigar y dice que encuentra que el exilio debía durar 70 años? Y ya se han pasado los 70 años. Aproximadamente, el exilio realmente duró más o menos 67 años, estoy diciendo desde el 606 hasta el 538. Y es Daniel el que precisamente ora y le dice, Señor, el tiempo ya ha llegado, reconocemos nuestro pecado, hemos hecho mal, etcétera, etcétera, pero por favor perdónanos, llévanos a nuestra tierra, en fin. Daniel, aunque fue uno de los principales gestores del regreso de Israel a su tierra, él no regresó de allá, él se quedó en ese lugar. ¿Listo? Muy bien. El templo en el Deutero Isaías, el templo en la ciudad, han sido destruidos, pero se anuncia la reconstrucción, ¿ya?